Bueno, yo tengo esta silla. Esta silla, pues, mírenla ya cómo está toda desbaratada. Entonces, yo quería hacerla arreglar, ¿cierto? Pero en la tapicería dijeron que estas sillas gamer era imposible de hacerlas arreglar, era muy difícil. Entonces yo, en mi ignorancia, compré este parche, ¿cierto? Y yo pues se lo pegué. Pero resulta que esto fue peor el remedio que la enfermedad. Esto es muy incómodo y esto igual se suelta. Esto tiene acá un pegante y pues nada, esta silla básicamente lo que toca hacer es cambiarle esta parte o comprar otra silla nueva, ¿cierto? Cuando yo estaba pensando en esta silla, inmediatamente se me vino a la cabeza un versículo de la Biblia que habla de Nicodemo, ¿cierto? En Juan 3, del 3 al 8 dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, así como esta silla, nos es necesario nacer de nuevo, porque estamos muertos espiritualmente. Bueno, en este caso yo no, porque ya he entrado por la puerta estrecha, ya he sido salvo. Pero tú, estimado amigo, os es necesario nacer de nuevo, porque vas rumbo a la condenación eterna. Isaías 1:6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así como esta silla que está toda deteriorada, así eres tú, estimado amigo. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno, y Eclesiastés 7:20 dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Vamos a seguir siendo pecadores todas nuestras vidas. Siempre vamos a seguir siendo pecadores. Hay un grupo religioso de personas que utilizan este versículo, 2 Corintios 5:17, para decir que una vez una persona es salvada, ya no peca más. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces están hablando del cuerpo, ellos. Dicen que una vez recibieron a Cristo, ya no pecan más, ya viven en santidad, y esto no es así. Salmo 119:160 nos dice la palabra de Dios, la suma de tu palabra es verdad. Entonces yo no puedo tomar un versículo aislado para implicar algo que no está escrito en la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Nosotros vamos a seguir siendo pecadores toda nuestra vida. Yo soy una persona que ya he sido salva, es una persona que ya ha entrado por la puerta estrecha, pero yo voy a seguir siendo pecador toda mi vida. Yo tengo malos pensamientos, yo odio, yo miento, y si Dios no lo permita, tuviera la posibilidad, hasta podría matar a una persona. ¿Por qué? Porque no nos son quitadas las inmundicias de la carne. En Romanos 7, del 14 al 24 dice la palabra de Dios, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nosotros vamos a seguir siendo pecadores, porque hay una ley de pecado en nuestros miembros. Es imposible dejar de pecar. Eso va a ser toda nuestra vida. Vamos a ser como esta silla, feos, pecadores, asquerosos. Eso es lo que somos.
Y la Biblia nos dice en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. También nos dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. Y cuando se está refiriendo a la muerte del alma, se está refiriendo a que vamos a ir a un destino espantoso de tormentos, conocido como el infierno. Y allí, una vez las almas estén allí, ya nada las saca. Entonces nosotros necesitamos escapar de ese destino espantoso de tormentos, porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, entonces no podemos salvarnos a nosotros mismos. Mas, sin embargo, Dios quería salvar a todas las almas. En 1 Timoteo 2, del 3 al 4 dice, esto es bueno y agradable ante los ojos de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 2 Pedro 3:9 dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por ello vino Cristo hace aproximadamente 2000 años y Él pagó esa sentencia que merecían pagar nuestras almas. El Evangelio está en 1 Corintios 15 del 3 al 4, el cual dice, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y ha sido resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Estas son las buenas noticias que tú debes creer, estimado amigo, para poder ser salva tu alma del infierno. Esto es lo que tú necesitas creer urgentemente. Creerle a Cristo con toda tu fe que Él ya te ha salvado. Porque si tú no le crees, eso es lo que te condena. A ti no te condenan tus pecados, a ti no te condena que eres tibio, a ti no te condena nada de eso. A ti lo único que te condena es tu incredulidad. Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O tú le crees a Cristo que Él ya te ha salvado al morir por tus pecados, o tú vas a tener que pagarlos en el infierno. Por favor, estimado amigo, tienes hasta que tu cuerpo viva, porque si tú llegas a morir y tú no eres salvo, vas a un destino espantoso de tormentos. No lo pospongas, mañana podría ser tarde.